Muy bien, jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Entramos a un tema muy diferente. Ahora vamos a hablar, a inicio hemos hablado acerca de la biología. Ahora nos toca hablar acerca de esta otra ciencia perteneciente a la ciencia y tecnología, que es la química. Otra parte, ¿no? Otro mundo, podríamos decir. El estudiar la química es remontarnos un poquito a la historia de dónde proviene la ciencia de la química. Ahí nos dice, ¿sabías que la palabra química proviene del egipcio Kem? Kem significa tierra. Pero ¿qué tiene que ver la tierra con la ciencia de la química? La historia de la química se puede dividir en 4 épocas, ¿no? Pero para estudiarlo, su estudio es muy importante, puesto que nos familiarizaría con las reflexiones especulativas y hechos de los grandes químicos del pasado, y nos permite valorar en su verdadera magnitud el proceso actual de esta bella ciencia. Además, para emular las acciones positivas de estos personajes mediante la práctica constante y la parte de la casualidad, ¿no? Cómo han ido descubriendo y cómo han ido contribuyendo con aquellas cosas casuales, de repente equivocadas, pero han ido contribuyendo a lo largo de los años para poder formar esta ciencia, ¿no? Con un constante esfuerzo humano, la interpretación y en cierto modo dirigir los fenómenos naturales, las ideas, han sido y seguirán siendo siempre más poderosas que la simple habilidad técnica, ¿no? Pues ello es lo que hace que el humano sea pues consciente y pueda tener la capacidad de poder experimentar y hacer un montón de cosas dentro de las ramas de la química, ¿no? Por ahí escuché una frase del señor Sears, del Sir Ernesto Rutherford, ¿no? En 1871 a 1937, que vive este señor, nos decía lo siguiente, que no está en la naturaleza de las cosas que el hombre realice un descubrimiento súbito e inesperado. La ciencia avanza paso a paso y cada hombre depende del trabajo de sus predecesores. Entonces esto nos hace entender de que toda ciencia ha ido formándose de esta manera, ¿no? Que hemos tenido pues partes muy súbitas, partes muy sencillas, podríamos decir, partes muy simples, en la que nosotros hemos ido iniciando este proceso o esta aventura de conocer la química, ¿no? A continuación, vamos a entender acerca de la historia de la química. Trataremos el resumen de esta historia en las 4 épocas divididas. Hablemos de la época antigua. A inicios, en la época antigua, se cree que es muy probable que la química se inicia con el descubrimiento del fuego por el hombre. Recordemos en la parte primitiva, ustedes lo están viendo en historia, que los primeros hombres han descubierto el fuego. Se cree que en relación a eso ha iniciado la química. Esto se ha ido perfeccionando con la práctica constante de artes, oficios, prácticos del hombre primitivo. A esto ha llegado a una conclusión que se llega por los materiales usados. Por él encontrado los restos de las civilizaciones antiguas, desaparecidas, ¿no? En las excavaciones. Encontrábamos de repente lanzas, piedras, cosas que ellos los han ido trabajando, de repente sin saber para el por qué y qué contiene, pero los han utilizado para el subsistir de su día a día, ¿no? Las pinturas rupestres, han utilizado pinturas. Entonces, ya desde ese entonces se había encontrado, pues, a la hora de explorar las partes arqueológicas, se encontró, pues, que ya se había iniciado con parte de la química, ¿no? En una época muy, muy, muy antigua, podríamos decirlo, ¿no?
En esta época incluso se vieron trabajos en oro, plata, hierro, cobre, bronce, ¿no? Trabajos de alfarería, hermosos tintes y pinturas que se habían ido eh, recuperando poco a poco. Luego pasamos a la época media. Dentro de la época media, gracias a los aportes de los egipcios y los filósofos griegos, ya, los árabes dieron a conocer con el surgimiento de la alquimia, ¿no? En esta época media empieza a crecer, antes de llegar la alquimia, eh, se empieza a ver de qué está constituido la materia. O sea, la pelea era la materia. Y la respuesta fue en base a un principio de origen permanente llamado elemento, ¿no? Para ello, el señor Tales de Mileto, aproximadamente que vivió del año 624 al 565 antes del nacimiento de Cristo, o antes de nuestra era, para Tales de Mileto, el origen de la materia era el agua. Póngate a pensar que el agua era el origen de toda la materia, incluso la vida. Para Anaxímenes fue el origen el aire, ¿no? Para Heráclito afirmaba que el origen era el fuego, y posteriormente aparece pues Empédocles, ¿no? Que aceptó que los elementos de sus antecesores, a los que agregó uno más, para él fue la tierra, ¿no? Entonces, estos cuatro pensaban que el origen de la materia era el fuego, era el aire, era el agua, era la tierra, ¿no? De los cuales estaban equivocados. Actualmente podemos pensar eso, ¿no? Pero aquella época se creía que ellos eran los mandamás, eran los más, los más inteligentes y todo eso por la filosofía que ellos tenían. Actualmente podemos filosofar muchas cosas, pero de acá a unos 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, 1000 años, por ahí nuestras generaciones van a decir que estábamos equivocados. Lo mismo pasaba anteriormente, ¿no? En esta época. Después de eso aparece ya pues la alquimia, ¿no? Y la alquimia, el objetivo principal de los alquimistas en un inicio fue la búsqueda de la piedra filosofal. Esta piedra filosofal permitía que cualquier metal pueda convertirse en oro, ¿no? Era lo que ellos pensaban. Posteriormente, se dedicaron a buscar el elixir de la vida eterna. O sea, primero buscaron la piedra filosofal, aquella que convertía cualquier metal en oro. Luego ya empezaron a buscar el elixir de la vida eterna, o sea, una sustancia que nos dé vida eterna. Ahí acaba la época media, ¿no? La época con la famosa alquimia, los alquimistas, ¿no? Y dentro de la alquimia, pues estaban los máximos precursores, podríamos decir, el griego, se me fue el nombre, Hayán, ¿no? Donde que él se debe a la teoría que los metales están formados por dos cualidades. El principio común era el mercurio. Entonces, Hayán entraba ya a la alquimia, ¿no? A los alquimistas. Era un alquimista que estaba pues dentro de ellos, ¿no? Incluso no solamente Hayán, sino otros máximos precursores que se han ido encontrando más adelante por los manuscritos griegos que pertenecían dentro de esta alquimia. Luego pasamos a la época moderna, ¿no? La época moderna inician estudios para explicar el fenómeno de la combustión con la teoría del flogismo, o el flogismo o el flogisto. Esta teoría del flogismo o del flogista se iba dando poco a poco en relación a qué, en qué consistía el famoso flogismo, ¿no? La teoría del flogisto. Esta teoría del flogisto era una explicación de la combustión. No era que eran flojos, no querían estudiar, no, era el problema de la combustión, ¿no? El señor Ernest Stahl, un químico médico alemán, propuso que la teoría del flogisto para explicar el fenómeno de la combustión. Y esto se basaba en las ideas de la alquimia, ¿no? Del alquimista alemán Johann Becker. Y este señor supone que cuando un cuerpo combustible ardía, se desprendía el flogisto.
que con un acompañamiento de la luz y el calor quedaba una ceniza. Entonces, la ceniza, por lo tanto, era el residuo, que era el cuerpo material inicial menos su flogisto, ¿no? O sea, ellos pensaban que el flogisto era como su alma, ¿no? Algo así, algo loco para volar, ¿no? Era como el alma, y que si yo fundía un papel o lo quemaba un papel, la ceniza que quedaba era la primera sustancia para formarse el papel. Y que venía el flojisto, o sea, venía su alma y se metía de nuevo y formaba el papel. O sea, algo así era algo loco para volar y entender, ¿no? Que ese era el flojisto. Cosa que estaban equivocados, podríamos decir, ¿no? Pero actualmente. Pero de ahí aparece el químico francés Antonio Laurent Lavoisier, lo que trajo abajo esta teoría del flogisto. Pero Lavoisier no pertenece a esta generación, Lavoisier pertenece a la época contemporánea, sino que quien derrota, quien hace ver que todo esto está mal y que pensábamos mal, es Lavoisier, ¿no? Antonio Lavoisier. Entonces, pasan unos años, llegamos a la época contemporánea, donde ya aparece Lavoisier, justo acabando el flujismo, y Lavoisier utiliza una base de método científico, lo cual es el más brillante químico francés, logró explicar la naturaleza verdadera de la combustión y destruye pues por completo el flogisto, ¿no? En su obra denominado el Tratado Elemental de Química, ¿no? Que ha sido publicado en 1789, creando pues las bases químicas modernas, ¿no? Logró explicar la combustión con su famoso experimento de 12 días, que, donde que él habló de que introdujo 4 onzas de mercurio puro en un recipiente de vidrio sellado, escribió luego que encendí el horno y lo mantuve durante 12 días. Al segundo día había empezado a aparecer diminutas partículas de color rojo sobre la superficie del mercurio, ¿no? Cuando la mayor parte del mercurio se hubo convirtiendo en un polvo, Lavoisier quitó el recipiente de vidrio que había pesado antes del experimento. Y su contenido lo pesó nuevamente y observó que no hubo aumento de peso. Como el recipiente estaba sellado, nada pudo entrar o escapar durante el calentamiento, ¿no? Pero sin embargo, cuando rompió el sello, notó que el aire entraba violentamente al recipiente, que según él indicaba que parte del aire del recipiente se había consumido durante el calentamiento, ¿no? Y había dejado espacio para que pueda penetrar más aire. Eso es lo que realizó Antonio Lavoisier, ¿no? Y después que entró el aire al recipiente, lo pesó una vez más y comprobó el aumento en peso. Entonces, ¿qué hizo Lavoisier? Dedujo entonces que este aumento igualaba el peso de algo que estaba en el aire, ¿no? Y contenido en el recipiente y que se había combinado con el mercurio formando un polvo rojo. Entonces, eso es lo que trajo abajo toda la teoría del flogismo, ¿no? Entonces, Lavoisier lo experimentó, lo hizo en los 12 días que él nos menciona, ¿no? Más adelante ya vino la teoría atómica molecular, ya vino la química orgánica, la termoquímica, la clasificación de los elementos, etcétera. Entonces fueron apareciendo más cosas que se han ido sumando a la época contemporánea de la química, ¿no? Entonces, la termoquímica, por ejemplo, con la medida de la energía calorífico, el equilibrio químico, la cinética química, la clasificación periódica de los elementos, todo eso se vino después de este gran descubrimiento del señor Antonio Lavoisier, ¿no? Entonces, hasta ahí algo y un poquito de la química. Sé que ustedes en secundaria van a tomar con mayor rasgo a la química, ¿no? Ahora, representa en el cuadrito que ustedes tienen en su compendio, bueno, yo lo he pasado a Word para poder editarlo, en el cuadrito que ustedes tienen en su compendio, vamos a ir resolviendo. En esta página nos dice, en la época antigua, ¿quiénes han sido los máximos representantes? ¿Quién fue el hombre primitivo, no? Entonces acá entra a detallar el hombre primitivo.
¿Ah? Ahí está, el hombre primitivo. Es quien entra a detallar bastante y hace un juego, un papel muy importante para el descubrimiento de la química, ¿no? En la época media, a ver, vamos a ver por acá. Ujú. A ver, veamos. Vamos a ir en orden, sea la época antigua. Luego hemos ido hablando acerca de la época media. Se corrió. Ya, acá en la época media, ahora sí. ¿Quiénes han entrado a detallar dentro de la época media? Por ejemplo, el señor Tales de Mileto, ¿no? ¿Quién más entró a detallar, aparte de Tales de Mileto? Pues Heráclito, por ejemplo, son aquellos que pensaban que el origen de la materia estaba pues en el agua, en el aire, ¿no? En el fuego y en la tierra, ¿no? Y por último, pues Anaxímenes también estaba también dentro de los alquimistas, ¿no? Los alquimistas que han sido los que buscaban la piedra filosofal, ¿no? Y el elixir de la vida. En la época moderna, vamos a mencionar, por ejemplo, a Ernest Stahl, ¿no? Este señor Ernest Stahl. Podemos mencionar también a René Reaumur, ¿no? René Reaumur, ¿no? Y pasamos a la época contemporánea, ya pues con el señor Antonio Lavoisier, ¿no? Quien entra y aquí a detallar y a destruir la teoría del flogismo, ¿no? Antonio Lavoisier. El otro que entra a detallar es con quien ordena la tabla periódica, el señor Dimitri, ¿no? Dimitri Mendeleev. Dimitri Mendeleev, quien va a entrar a detallar acerca del ordenamiento de la tabla periódica, ¿no? Son aquellos que vamos a mencionar los más importantes dentro de la química, sus máximos representantes en la edad tanto antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, ¿no? Ahora adentremos a detallar en sí la ciencia y la química, ¿no? ¿Qué es la química? ¿No? ¿Qué nos va a enseñar la química? Entonces, la química es una ciencia natural basada en la observación y la experimentación. Mayormente es bastante experimentación, ¿no? Entonces, la química es una ciencia porque está encargada de hacernos ver acerca de los elementos químicos y cómo es su comportamiento, ¿no? Todos los cuerpos y materiales tangibles o intangibles que nos rodean, tanto sea el aire, el agua, la vestimenta, los alimentos, la pintura, el papel, los plásticos, los medicamentos, las bebidas, eh, la generación de energía, ya sea eléctrica, luminosa, calórica, están relacionados directamente con la ciencia de la química. Entonces, es así que la química interviene casi en todos los aspectos de nuestra vida, cultura y entorno social para poder detallar muchas cosas, ¿no? Entonces, podemos definir ahí, como dice en su compendio, la química es la ciencia que se encarga del estudio de la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que está experimentando durante sus reacciones químicas, ¿no? Esta química, yo les puedo definir un poquito más complicado el concepto de química, que es una ciencia natural basada en la observación, experimentación relacionada con los fenómenos que sufre la materia.
de tal modo que de ella se estudie su composición, su constitución, sus propiedades físicas, químicas, sus transformaciones y leyes que gobiernan dicho cambio en estructura interna, así como la energía involucrada en el proceso, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene la química? Tiene muchísima importancia, por ejemplo, en la medicina. En esta área la química aporta pues la síntesis de diferentes fármacos, ¿no? Antibióticos, analgésicos, vacunas, antidepresivos, etcétera. Importante en la nutrición, porque la química permite sintetizar las sustancias llamadas saborizantes y colorantes, ¿no? Para mejorar, pues, ciertas propiedades de los alimentos y que de ese modo puedan ingerirse fácilmente. Es importante en la agricultura, gracias a los productos químicos como abonos, fertilizantes y todo ello, ¿no? Es importante en la textilería, por ejemplo, el cuidado de la ropa. La química ayuda potencialmente a satisfacer a esta necesidad, sintetizando muchas fibras textiles, eh, los colorantes para el teñido de las ropas, etcétera, ¿no? Y en el medio ambiente, ¿en qué nos ayuda la química? Ayuda en el tratamiento o control de las sustancias contaminadas, ¿no? Que afectan severamente a nuestro ecosistema natural, el agua, el suelo, el aire. Entonces, en ello va a ayudar. Y otras industrias más que puede ir ayudando la química. Pero así como toda ciencia, la química también tiene ramas. Y uno de ellos es la química general, por ejemplo, que estudia los fundamentos o principios básicos comunes de todas las ramas de la ciencia y la química. Dentro de la química general, vamos a encontrar la química descriptiva, ¿no? Ahí va a haber otra rama, ¿no? La química descriptiva, que estudia las propiedades y la obtención de cada sustancia químicamente pura en forma particular. Y esto lo podemos subdividir en orgánico e inorgánico. Cuando hablamos de orgánico, estudia todas las sustancias inanimadas del reino. Cuando hablamos de inorgánico, va a estudiar a todas las sustancias inanimadas del reino mineral, ¿no? Inorgánico, no tiene vida. Ahora, todo lo inorgánico es que no tiene cadena carbonada. En cambio, cuando hablamos del orgánico, va a estudiar a las sustancias que contienen carbonos, una cadena carbonada, cantidad de carbonos. Es por eso que lo orgánico se degrada, por la cantidad de carbono que tiene. En cambio, lo inorgánico no se degrada. Uno de los inorgánicos es el agua, por ejemplo. Es el aire, el oxígeno, ¿no? Encontramos dentro de las sales minerales, no tienen carbono. Pero en lo orgánico encontramos los glúcidos, los carbohidratos, la glucosa, ¿no? Entonces todo ello tiene carbono y son las cosas que se van a ir degradando, ¿no? Y todo lo que tiene carbono es proveniente del reino animal y el reino vegetal, ¿no? Entonces ellos van a ir degradándose poco a poco. El otro es la química analítica. La química analítica estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en una muestra material o los elementos presentes en un compuesto químico, ¿no? Y esto se va a dividir a su vez, o se va a subdividir en una química analítica cualitativa que estudia las técnicas para identificar las sustancias químicas simples o compuestas. Y la otra parte que es la química analítica cuantitativa, que estudia las técnicas para cuantificar las sustancias puras en una muestra o material. Entonces, eso entra dentro de la química analítica. Y por último tenemos la química aplicada, pues, ¿no? Es la química que se relaciona con otras ciencias, ¿no? Y la aplicación en la práctica, y esto lo podemos subdividir todavía la química aplicada en otras ciencias, ¿no? Estas disciplinas de la química aplicada va a entrar, por ejemplo, en la famosa bioquímica, ¿no? Entonces acá vamos a entrar a detallar claramente qué es la bioquímica. Yo lo voy a rellenar acá y ustedes ya en casita en su compendio lo van a ir pues rellenando como debe de ser, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, la bioquímica estudia la composición, ¿no? Estudia la composición. ¿Qué composición? La composición, la estructura. ¿Qué más estudia? La estructura, estudia las funciones de las moléculas complejas, ¿no? Funciones de las moléculas
complejas. Eso es lo que estudia la bioquímica, ¿no? Y las moléculas complejas, ¿de dónde, profe? Las moléculas complejas que forman, ¿ah? Las moléculas complejas que forman sistemas biológicos. ¿Ya? Estos sistemas biológicos intervienen en procesos químicos vitales, ¿no? Intervienen en procesos químicos vitales. Entonces, eso es lo que estudia la famosa bioquímica, ¿no? Vamos a hacerlo de rojito para que ustedes en casita puedan rellenar en su compendio, ¿ya? El otro es la físico-química. La físico-química también es otra ciencia, otra parte de la química aplicada que va a entrar, podríamos decir. Y esto va a estudia a los procesos, ¿ah? Va a estudiar a todos los procesos en la que se relacionan a los procesos en la que se relacionan los principios y las leyes físicas, ¿no? Principios y leyes físicas. Como por ejemplo, ahí podemos tener un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que podemos detallar ahí sería pues la estructura atómica y molecular, ¿no? Estructura atómica y la estructura molecular, ¿no? Entonces, ¿por qué, profe, lo mencionas esto? Porque cuando veamos átomo, vamos a ver que los electrones van a girar en torno al centro eh, en torno al centro de la parte eh, del núcleo atómico, ¿no? Entonces, eso es un proceso físico, mayormente. Entonces, por ello se entra a detallar un poquito a la, a la física con la química, ¿no? La química industrial. ¿Qué estudia la química industrial? Esta química industrial va a estudiar básicamente a la aplicación de procesos químicos, ¿ya? Lo pondremos, estudia la aplicación de los procesos químicos y los insumos para la obtención de productos químicos sintéticos, ¿no? De productos químicos sintéticos. Entonces, eso es lo que va a detallar bastante la química industrial. El otro que entra a detallar es la petroquímica, ¿no? Ya más o menos algo nos va dando que decir. Estudia la aplicación, ¿ya? Esto estudia la aplicación de procesos y principios químicos para obtener los productos industriales ¿ya? Estos productos industriales a partir de los derivados del petróleo, ¿no? A partir de los derivados del petróleo. A partir de los derivados del petróleo. Entonces, ellos en Calla se encaja la famosa petroquímica, ¿no?
La geoquímica, que es otra parte que también estudia bastante, ¿no? Entonces, acá vamos a detallar dentro de la geoquímica, es aquel que estudia, ¿qué cosa? La composición química de la Tierra, pues, ¿no? ¿Ah? Es aquel que estudia la composición química de la Tierra. Más no podemos decir, pues, ¿no? Es lo más importante que va a estudiar la famosa geoquímica. Y el otro es la astroquímica, ¿no? Que estudia la composición química de los astros, ¿no? Estudia la composición de los astros. Ya está, listo, composición química de los astros. Y por último, pues tendremos la famosa, se nos pasó, la química farmacéutica, ¿no? O la farmacoquímica, podríamos llamarlo así. La farmacoquímica o la química farmacéutica, que esto estudia las propiedades de las sustancias químicas, ¿no? Esto estudia las propiedades y las sustancias químicas, ¿ya? ¿Y las sustancias químicas de quién? De las acciones, de los fármacos, ¿no? De los fármacos. ¿Para qué? Para que no sean nocivos, nocivos al ser vivo. Eso es lo que estudia la famosa química farmacéutica o la farmacoquímica, ¿no? La farmacoquímica se va a encargar de ello, del estudio, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta ahí estaríamos culminando con la clase del día de hoy, que es hablar un poquito de manera introductoria acerca de la historia de la química y el inicio ya de la química y sus ramas, su división de la química y la química aplicada, ¿no? Entonces, espero les haya sido de agrado el curso. La próxima semana nos estamos viendo con la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos, que es un gusto con ustedes, chicos, un enorme abrazo a la distancia.